La Ciudad de México amanecía bajo un manto de gris plomizo, como si el cielo mismo estuviera de luto por las almas perdidas en la inmensidad de la urbe. Para Alejandro Solís, el cielo siempre había sido gris desde aquella tarde en que su madre, doña Elena, desapareció sin dejar rastro. Hacía 5 años. 5 largos años de búsquedas infructuosas, de avisos en televisión, de detectives privados que solo le devolvían cuentas vacías y una desesperación creciente a sus 32 años. Alejandro era lo que la revista Forbes llamaba el fenómeno inmobiliario. Rascacielos que rasgaban las nubes, hoteles de lujo en la Riviera Maya y viñedos en España. Tenía el dinero para comprar cualquier cosa, menos el consuelo de saber dónde estaba la mujer que le dio la vida. Esa mañana, la lluvia caía con una furia torrencial sobre el asfalto de la colonia Roma. El tráfico estaba detenido. Un mar de luces rojas y parabrisas empañados. Alejandro viajaba en la parte trasera de su SUV blindado, revisando unos contratos en su tableta, pero su mente estaba a millones de kilómetros de allí, recordando el olor a canela de los perfumes de su madre. El conductor frenó bruscamente. «Perdón, patrón», gritó el chofer. «Hay un bloqueo en la esquina. Unos vendedores ambulantes. Y hay gente que se detiene para ver algo». Alejandro frunció el ceño, molesto. Bajó la ventana eléctrica, dejando que el ruido de la tormenta y el caos del tráfico invadiera el lujoso silencio del auto. El aire olía a lluvia y a polvo mojado. A través del cristal vio la causa del detención. En la esquina, bajo la marquesina de una tienda de abarrotes cerrada, había un carrito de frutas, volcado y manchado de barro. Naranjas y limajes rodaban por el suelo como canicas naranjas. Y en medio de ese desastre, agachado recogiendo la mercancía con manos temblorosas, estaba un hombre, un barrendero o un trabajador informal, vestido con unos pantalones rotos en las rodillas, una chaqueta de plástico amarilla transparente y una gorra desgastada que ocultaba su rostro. Pero no era el hombre lo que capturó la atención de Alejandro. Era la forma en que ese hombre movía los brazos. Un gesto específico, casi elegante, con el que apartaba el cabello mojado de su frente antes de agacharse. El corazón de Alejandro dio un vuelco. «Para el coche», gritó, y antes de que el vehículo se detuviera por completo, ya había abierto la puerta y saltado a la calle. La lluvia le empapó el traje italiano en segundos. Los claxones sonaban a su alrededor, los conductores insultaban, pero él no oía nada. Sus ojos estaban fijos en la figura de la chaqueta amarilla. El hombre se había puesto de pie, sosteniendo una caja de cartón con lo que quedaba de su fruta. Se giró para irse, pero se detuvo al ver a un hombre de traje acercarse corriendo hacia él bajo la lluvia. El viento sopló con fuerza y le arrancó la gorra al hombre. El tiempo se congeló. El pelo que quedó al descubierto era largo, encanecido y enmarañado, pero la forma de la mandíbula, la nariz un tanto agileña y, sobre todo, esos ojos castaños, grandes y asustados. ¿Eran un espejo del pasado, mamá? La palabra escapó de la garganta de Alejandro como un susurro ahogado, casi inaudible entre el estruendo de la tormenta. La mujer, porque ahora no había duda de que era una mujer disfrazada de hombre, se quedó paralizada. El cartón se le resbaló de las manos, cayendo al charco de barro. Sus ojos se llenaron de un terror puro, primitivo. No hubo reconocimiento, solo miedo. Giró sobre sus talones y comenzó a correr, cojeando ligeramente, hacia los callejones oscuros detrás del mercado. «Mamá, espera», gritó Alejandro, persiguiéndola. La rodeó por una callejuela estrecha, donde la basura se acumulaba contra las paredes de ladrillo. Ella era rápida, pero el dolor en su pierna la frenaba. Alejandro la alcanzó al final del callejón, donde un muro alto impedía el paso. Se lanzó hacia adelante y la agarró por el hombro, dándole vueltas suavemente para enfrentarla. «Soy yo, soy Alejandro, tu hijo», gritaba ella, la lluvia corriéndole por la cara, mezclándose con las lágrimas. La mujer luchaba, golpeándole el pecho con puños débiles. «Suéltame, no me conozco, gritaba ella con una voz rasposa, ajena. «Mírame». La sostuvo por los hombros, obligándola a verlo a los ojos. «¿Cómo puedes no saber quién soy? Soy Alejandro. Te buscamos durante años. Papá murió buscándote. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te escondes así?». La mujer se calmó de golpe, jadeando. Miró el rostro de Alejandro y por un segundo el miedo se disipó, reemplazado por una tristeza infinita, un dolor tan profundo que parecía haber envejecido 100 años en un instante. Alzó una mano manchada de tierra y tocó la mejilla mojada de su hijo. «Alejandro», susurró, y su voz tembló. «Mi niño, mi pequeño». Alejandro soltó un sollozo de alivio y la abrazó con fuerza, oliendo la lluvia, el sudor y el jabón barato en su ropa. Por fin la tenía. Pero entonces, ella lo empujó con una fuerza inesperada. «No debiste venir», gritó, mirando aterrorizada hacia la salida del callejón. «Si me has encontrado, entonces ellos también sabrán. Estamos muertos». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Alejandro, confundido. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de una moto aceleró en la calle principal. 2 luces fuertes barrieron la entrada del callejón, cortando la oscuridad.
La mujer de la chaqueta amarilla agarró a Alejandro de la solapa de su traje, sus uñas clavándose en su piel. Escúchame bien. Alejandro, no hay tiempo. Todo lo que crees saber sobre nuestra familia es una mentira. Tu padre no murió de un infarto. Fue asesinado Guillo. Yo me escondí para protegerte de la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó él, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer miró hacia la moto que se detenía en la boca del callejón. Dos figuras con cascos negros bajaron de la moto. La verdad sobre el diamante sangriento, dijo ella rápidamente, metiendo la mano en el bolsillo de sus pantalones sucios y sacando un llavero oxidado con una sola llave extraña. Toma esto, ve al casco antiguo de Veracruz, busca la posada de la luna y de la habitación 33. Allí encontrarás las respuestas. Vente conmigo. Tengo dinero, tenemos seguridad, puedo protegerte. No soy quien crees que soy, Alejandro, gritó ella, empujándolo hacia la pared opuesta del callejón, donde había una puerta de servicio oxidada. Sal por ahí. Huye, no mires atrás. No te voy a dejar. Es una orden, gritó ella, y en sus ojos brilló una decisión brutal. Te quiero, hijo mío. Por eso tienes que irte. Ahora. Alejandro, aturdido y con el corazón roto, fue empujado a través de la puerta. Cayó al patio de un edificio abandonado. Cuando se giró para volver por su madre, la puerta ya estaba cerrada con pestillo por fuera. Desde el otro lado, a través de la madera podrida, escuchó su voz, pero ya no le hablaba a él, le hablaba a los hombres de la moto. Aquí estoy, le escuchó que decía ella, con una voz desafiante y fría que nunca antes había escuchado. Soy yo la que tienen, no se acerquen a él. Luego, el sonido de 2 disparos. Silencio. No, gritó Alejandro, lanzándose contra la puerta, golpeándola con el hombro una y otra vez hasta que el dolor le nubló la vista. Pero la puerta no cedió, y del otro lado solo había silencio, roto solo por el lejano rugido de la moto alejándose y el llanto incesante de la lluvia. Alejandro se deslizó hacia el suelo, abrazando sus rodillas. En su mano, apretada con tanta fuerza que le sangraba la palma, estaba la llave oxidada que su madre le había dado. Tenía una dirección, una habitación, y una pregunta que le quemaba el alma: ¿qué era el diamante sangriento y por qué su madre acababa de sacrificar su vida por él? ¿Logrará Alejandro descubrir el secreto de la posada de la luna antes de que los asesinos den con él? La lluvia seguía cayendo sobre el asfalto de Ciudad de México como si quisiera borrar los pecados del mundo. Pero para Alejandro Solís, nada podría lavar la imagen de aquella puerta cerrada y los 2 disparos que habían silenciado la voz de su madre. Se encontraba sentado en el asiento trasero de su coche, mojado hasta los huesos, temblando no por el frío, sino por una mezcla de rabia y dolor incontrolable. En su mano derecha, la llave oxidada le parecía un objeto alienígena, pesado y cargado de un mal augurio. Su chofer miraba por el retrovisor, aterrorizado, sin atreverse a preguntar qué había pasado en ese callejón. Al aeropuerto, dijo Alejandro, y su voz sonó extrañamente calmada, demasiado tranquila para alguien que acababa de presenciar el fin de su mundo. Patrón, ¿a dónde vamos? A Veracruz. Ahora. Alejandro miró por la ventana, sus ojos fijos en la nada. Y prepárate, no vamos a volver a casa hasta que encuentre a los bastardos que hicieron esto. El viaje hasta Veracruz fue una mancha de tiempo y movimiento. Alejandro usó sus contactos, el dinero que podía mover montañas y el miedo que su nombre inspiraba. 3 horas después, su helicóptero aterrizaba en un helipuerto privado en la costa, bajo un cielo que amenazaba tormenta una vez más. Como si el clima estuviera conspirando contra él, el casco antiguo de Veracruz era un laberinto de calles empedradas, fachadas coloridas que se descascaraban y el olor eterno del café y la sal marina. La posada de la luna no era un hotel de lujo. Era una construcción vieja, de 2 pisos, con un patio central lleno de bugambillas y una fachada que había visto mejores siglos. Alejandro entró como un vendaval. La recepcionista, una mujer mayor con gargantillas de colores y gafas de lectura, se sobresaltó al ver a ese hombre de traje arrugado, con el pelo mojado y los ojos inyectados en sangre. Necesito la habitación 33, dijo él, apoyando ambas manos en el mostrador de madera. Ahora mismo. La mujer lo miró con recelo. Señor, esa habitación ha estado cerrada durante años. Solo la limpieza entra allá y dame la maldita llave o compro este hotel y te despido en el acto. Bramó Alejandro, perdiendo la paciencia. La recepcionista palideció, moviéndose con lentitud, buscó en el tablero de clavijas, detrás de ella. Sacó una llave vieja, de hierro, mucho más grande que la oxidada que Alejandro tenía en la mano. Suba por la escalera exterior, dijo ella con voz temblorosa. Pero tenga cuidado. Dicen que esa habitación tiene ecos. Alejandro no respondió. Subió corriendo los escalones de piedra, resbalando ligeramente por la humedad de la tarde tropical. Llegó a la puerta del número 33. Puso su llave oxidada en la cerradura. No encajaba. Entonces, recordó las palabras de su madre: todo lo que crees saber es una mentira. Sacó la llave que le había dado ella en el callejón. Encajó a la perfección, giró.
La puerta se abrió con un chirrido agudo que resonó en el patio vacío de abajo. La habitación estaba llena de polvo, pero no parecía abandonada. Había velas encendidas sobre una mesa pequeña, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Sobre la cama había una maleta vieja de cuero. Y de pie, junto a la ventana que daba a la calle, había una mujer. Ella no se giró al oírlo entrar. Llevaba un vestido blanco de lino, sencillo, y el pelo oscuro recogido en un moño flojo. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, sacando el arma que llevaba en la cintura, un instinto que no sabía que tenía. ¿Dónde está ella? ¿Qué han hecho con mi madre? La mujer se giró lentamente. Alejandro sintió que el aire le faltaba en los pulmones. No era vieja, no parecía una criminal. Tenía la misma edad que él, quizá unos 30 años. Su rostro era pálido, serio, y sus ojos eran de un verde tan intenso que parecían falsos. Había belleza en ella, pero una belleza dura como el acero. Tu madre no está aquí, Alejandro, dijo ella con voz suave, con un ligero acento que no lograba identificar. Ella está a salvo, por ahora. ¿Ella está viva? Las lágrimas amenazaron con volver a salir, pero él las contuvo. La escuché disparar. Escuché. Fue una táctica, interrumpió ella, acercándose un paso. Un silenciador. Tu madre es más dura de lo que crees. Llevó la carga de proteger este secreto durante décadas. ¿Quién eres tú?, repitió él, sin bajar el arma. La mujer sonrió, una sonrisa triste y cansada. Me llama Sofía. Soy la guardiana de la verdad. ¿Y tu madre? Bueno, digamos que nosotras éramos hermanas en esta causa. ¿Qué causa? ¿Qué es el Diamante Sangriento? La mujer, Sofía, suspiró y se sentó en el borde de la cama, indicando con la mano que Alejandro guardara el arma. Él no lo hizo, pero aflojó el dedo del gatillo. El diamante sangriento no es una piedra preciosa, Alejandro, dijo ella, mirando sus propias manos. Es el código que usaba una red de contrabandistas para mover arte robado durante los años 80. Tu padre no era solo un empresario, era el contador de esa red. ¿Y tu madre? Ella era la que robaba la mercancía. Esa revelación golpeó a Alejandro como un balazo. Mientes, dijo él, sacudiendo la cabeza. Mi padre era un hombre honesto. Hizo su fortuna con la construcción. La construcción fue el frente, dijo Sofía, levantándose y caminando hacia una pintura colgada en la pared. La retiró, revelando una pequeña caja de seguridad empotrada en el muro. Limpiaron el dinero de la mafia a través de tus edificios. Pero hace 5 años, tu padre decidió que quería salir. Quería devolver todo. Por eso lo mataron. Y por eso tu madre tuvo que desaparecer. Sofía introdujo un código en la caja de seguridad y la abrió. Sacó un sobre amarillento y un objeto pequeño envuelto en tela. Tu madre me dejó esto hace 1 hora. Sabía que vendrías. Dijo que eras terco como tu abuelo, le tendió el sobre a Alejandro. Él lo tomó con manos temblorosas. En el sobre solo había una fotografía. Una foto en blanco y negro de su padre, mucho más joven, sosteniendo a un bebé en brazos. Pero el bebé no era Alejandro, era una niña. Y al dorso, escrito con la letra de su madre, ponía, a Elena, la hija que no pude criar. Perdóname. Alejandro levantó la vista, confundido, mirando a Sofía. ¿Elena? Yo no tengo ninguna hermana. Yo soy hijo único. Sofía lo miró a los ojos, y por primera vez, su guardia bajó. Se tocó el collar que llevaba, un colgante de plata simple. ¿No te lo dijo tu madre?, susurró ella. Elena. Ese es mi nombre de pila. Tu padre y mi madre estuvieron juntos antes de que tu padre conociera a tu madre. Me dejaron en un orfanato para protegerme. Tu madre me encontró hace años. Ha sido mi mentora, mi única familia. El mundo de Alejandro se tambaleó. La mujer que acababa de salvarlo en el callejón no era solo su madre. Era la guardiana de la hija ilegítima de su padre. Una hermana que él nunca supo que existía. Entonces, esos hombres en la moto, dijo Alejandro, conectando los puntos. No quieren a mi madre, quieren a ti. Quieren silenciar a la única testigo viva de que tu padre, nuestro padre, robó algo que nunca devolvió. Sofía asintió y deshizo el paño de tela que tenía en la mano. Adentro había un diamante rojo, del tamaño de una nuez. Brillaba con una luz propia, siniestra y hermosa. El diamante sangriento es real, dijo ella, y es la prueba que nos condena a todos. Tu madre me lo dio para que lo destruyera, pero ellos saben que lo tengo. De repente, el sonido de cristales rotos estalló en la planta baja. Gritos y el ruido de pisadas pesadas subiendo por la escalera. Están aquí, gritó Sofía, guardando el diamante en su bolsillo. Alejandro, tienes que elegir. Puedes huir y salvar tu vida, o quedarte y luchar por una familia que te mintió durante 30 años. Alejandro miró a la puerta de la habitación. Las pisadas se acercaban. Miró el arma en su mano, y luego miró a Sofía, la hermana extraña que le robaba el corazón y el odio al mismo tiempo. Mi madre no me crió para ser un cobarde, dijo él, cargando el arma con un clic seco. Y menos ahora que tengo una hermana que proteger. Corrió hacia la ventana y cerró el pestillo. ¿Hay alguna otra salida?, preguntó él. Sofía sonrió, y esta vez la sonrisa fue genuina, peligrosa. Confía en mí, hermanito. Conozco este lugar mejor que nadie.
Ella corrió hacia el armario ropero y lo empujó con toda su fuerza. Detrás había una puerta estrecha de madera que daba a oscuridad. Vamos, gritó ella, abriendo la puerta y revelando un túnel de piedra húmeda. Esto lleva a los túneles subterráneos de la ciudad. Desde allí podemos salir al puerto. Ambos entraron al túnel justo cuando la puerta de la habitación 33 era derribada a patadas. Las sombras de los asesinos entraron a la habitación encontrándola vacía, salvo por el eco de las pisadas huidas en la oscuridad. ¿Lograrán Alejandro y Sofía escapar por los túneles antes de que los atrapen? ¿O el secreto del diamante los sepultará en la oscuridad? El aire en el túnel era denso, frío y olía a moho y a siglos de historia. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por el tenue resplandor de la linterna del móvil que Sofía sostenía con mano temblorosa. Alejandro iba justo detrás de ella, con el arma en una mano y la otra apoyada en la húmeda pared de piedra para no perder el equilibrio. Cada paso que daban resonaba en el silencio subterráneo. Un eco que parecía alertar a las sombras que los acechaban. ¿Cuánto falta?, susurró Alejandro, sintiendo como la humedad le pegaba la camisa al cuerpo. No lo sé, respondió Sofía sin dejar de caminar. Mi madre me habló de estos túneles cuando era niña. Eran parte de la ruta del contrabando en el siglo XIX. Dicen que conectan la posada con las bodegas del puerto, pero nadie los ha limpiado en décadas. 50 años, murmuró Alejandro, más para sí mismo. Toda mi vida vivía 2 pisos encima de un secreto y nunca me di cuenta. Sofía se detuvo bruscamente y se giró. La luz de su móvil iluminaba su rostro pálido y determinado. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal, sus ojos verdes brillando con intensidad en la penumbra. No te culpes, Alejandro. Ese era el plan de tu padre y el mío. Bueno, de nuestra madre. Protegerte significaba mantenerte en la ignorancia. La inocencia tiene un precio, y ellos pagaron para que tú tuvieras una vida normal. ¿Una vida normal? Soltó una risa amarga. Me crié pensando que mi madre me abandonó porque ya no me quería. He pasado noches enteras preguntándome qué había hecho mal para que me dejara solo. Eso no es normal, Sofía. Eso es una tortura. La mirada de ella se suavizó, alzó una mano y con una valentía que sorprendió a ambos, le acarició la mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero su toque fue eléctrico. No te abandonó por odio, te abandonó por amor. Si te hubieran llevado con ella, hoy estarías muerto, igual que tu padre. Estos hombres, la Orden del Rubí, no dejan testigos. Ella te salvó convirtiéndose en el villano de tu historia. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante años había odiado a la mujer que ahora descubría, se había disfrazado de barrendero y le había entregado su vida para salvarlo. La ira se desvaneció, dejando paso a un dolor profundo y una necesidad desesperada de justicia. De repente, un sonido metálico retumbó a lo lejos del túnel. El eco de unas botas pesadas golpeando la piedra. ¿Se han dado cuenta de dónde estamos?, dijo Sofía, con los ojos abiertos como platos. Corren. ¿Nos siguen? Ese y punto lleno necesitan linternas. Conocen estos caminos mejor que nadie. Vamos. Corrieron ciegamente por el pasillo angosto. El suelo era resbaladizo por el agua que goteaba del techo. Alejandro tropezó con una raíz, pero Sofía lo agarró del brazo antes de que cayera. La conexión física fue instantánea, un reconocimiento químico entre 2 personas que compartían la misma sangre. El mismo destino, gracias, dijo él, jadeando. No me des las gracias todavía, respondió ella, sonriendo en la oscuridad. Mira ahí arriba. Un poco más adelante, el techo del túnel se rompía, dejando entrar un haz de luz lunar y lluvia. Había una rejilla de hierro oxidado que daba a una calle a nivel del suelo. Sofía intentó subirse a las piedras para alcanzarla, pero la rejilla estaba sellada con candado y óxido. Necesito algo para palanquear, gritó ella. Alejandro miró a su alrededor. No había nada, solo sus propias manos y su fuerza. Se acercó a la rejilla, colocó los dedos en los agujeros y, rugiendo con el esfuerzo, jaló hacia abajo con toda la furia acumulada de 5 años de abandono. Los músculos de sus brazos se tensaron hasta el límite. Las venas de su cuello sobresalieron. Con un crujido seco y metálico, los pernos del candado cedieron y la rejilla se abrió de par en par. El aire fresco de la lluvia llenó sus pulmones. Alejandro ayudó a Sofía a subir. Ella salió primero y le tendió la mano a él. Cuando logró salir a la superficie, se encontraron en un callejón trasero, cerca del muelle del puerto. El olor a sal y pescado era intenso. La tormenta había amainado, pero el cielo cegía negro. Estamos cerca, dijo Sofía, mirando los contenedores apilados a lo lejos. Mi barco está amarrado en el muelle 4. Es la única forma de salir de la ciudad sin ser detectados en el aeropuerto. ¿Tu barco?, preguntó Alejandro, sorprendido. ¿Tienes un barco? Soy hija de contrabandistas, Alejandro. No esperabas que trabajara en una oficina, ¿verdad? Bromeó ella con una sonrisa pícara. A pesar del peligro, se movieron entre las sombras, pegados a las paredes de los almacenes. El puerto estaba desierto a esas horas, salvo por el faro lejano que barría el mar con su luz cíclica.
pero justo cuando giraban la esquina hacia el muelle 4, una figura emergió de la oscuridad entre dos contenedores rojos. Era un hombre alto, vestido con un traje impecable que contrastaba con el sucio puerto. Llevaba guantes de cuero negros y sostenía un silenciador en su mano derecha. No era un matón común, era un profesional, un asesino a sueldo. Espero que no tuvieran prisa, dijo el hombre con voz suave y educada. La orden era traerlos vivos, pero si se mueven mucho, tendré que cambiar el plan accidente desafortunado. Alejandro se puso delante de Sofía, protegiéndola con su cuerpo. Corre al barco, Sofía lo ordenó él sin mirar atrás. Yo lo entretengo. No seas estúpido, te matará, gritó ella, agarrándolo del brazo, es la única manera. Tú tienes el Diamante, tú eres la que puede limpiar nuestro nombre. Vete. El asesino dio un paso adelante, cargando su arma. Qué tierno, dijo el hombre con sarcasmo. La tragedia griega, pues lamento informarles que ninguno de los dos irá a ningún lado esta noche. El hombre levantó el arma y apuntó directamente al pecho de Alejandro. Sofía miró a su hermano. El extraño que acababa de conocer, el hombre que estaba dispuesto a morir por ella, sin pensarlo dos veces. Sintió algo en su pecho que nunca había sentido, pertenencia. No, gritó Sofía. En lugar de correr, Sofía sacó el diamante rojo de su bolsillo. La piedra brillaba con una luz carmesí bajo la luz de la luna. ¿Es esto lo que quieren?, gritó ella al asesino. ¿Verdad? Pues ven a buscarlo. Con un movimiento fluido, Sofía lanzó el diamante hacia el aire, lejos de ellos, hacia las aguas negras del puerto. El asesino, instintivamente, giró la cabeza y disparó hacia el objeto que caía, intentando alcanzarlo antes de que cayera al agua, o al menos destruirlo para que nadie lo tuviera a punto. POM. Y el disparo rompió el silencio, pero la bala solo golpeó el agua. El diamante desapareció en el mar con un pequeño chapoteo. No, gritó el asesino, corriendo hacia el borde del muelle, loco de ira. En ese segundo de distracción, Alejandro agarró a Sofía de la mano. Ahora corrieron hacia una pequeña lancha de motor amarrada cerca. Alejandro saltó a bordo y jaló la cuerda del motor. El motor rugió, pero no arrancó. Vamos, maldita sea, maldijo Alejandro, golpeando el motor. El asesino se estaba dando la vuelta. Su rostro estaba contorsionado por una furia asesina. Levantó el arma de nuevo, esta vez apuntando directamente a la cabeza de Sofía. Alejandro, gritó ella, cerrando los ojos. Alejandro desconectó la línea de combustible y la volvió a conectar con fuerza. Volvió a tirar de la cuerda. VROM. Y el motor explotó en vida. La lancha salió despedida del muelle, justo cuando una bala impactaba en el lado de fibra de vidrio. A centímetros de la pierna de Sofía, aceleraron hacia la oscuridad del mar abierto, dejando atrás al asesino furioso en el muelle y la ciudad que guardaba todos sus secretos. Sofía se sentó en el fondo de la lancha, jadeando, con el corazón a 1000 por hora. Miró a Alejandro, quien pilotaba la lancha con los puños apretados en el timón. Lo tiramos al mar, dijo ella, asombrada por su propia locura. Tiramos la única prueba que teníamos. Alejandro la miró por encima del hombro, y una sonrisa lenta y salvaje se dibujó en su rostro. No tiramos la prueba. Sofía, tiramos la distracción. Sofía se quedó mirándolo, confundida. ¿Qué quieres decir? Alejandro reached into his shoe y sacó una pequeña piedra roja, brillante y perfecta. Ese era un vidrio rojo de una lámpara que encontré en la posada, dijo él, mostrándole el verdadero diamante. Yo nunca confío en que los demás lleven lo más valioso. El verdadero diamante sangriento nunca salió de mi bolsillo. Sofía lo miró boquiabierta y entonces comenzó a reír. Una risa liberadora, loca y hermosa, que se mezcló con el sonido del motor y el mar. Eres un Solís de verdad, hermanito, dijo ella. Eres un auténtico estafador. Aprendí de los mejores, respondió él. Ahora, vayamos a España a acabar con esto de una vez por todas. ¿Cómo reaccionará la Orden del Rubí cuando descubran que tienen el diamante real? ¿Y qué peligros les esperan en el viaje hacia Europa? La lancha planeaba sobre la superficie oscura del Golfo de México, cortando las olas con una violencia que hacía vibrar los huesos de sus pasajeros. Atrás, las luces de Veracruz se habían convertido en una mancha difuminada en el horizonte. Como un mal sueño que se desvanecía con el amanecer, Alejandro mantenía el rumbo hacia el norte, hacia una pequeña caída escondida donde tenían un avión privado esperando. Según los contactos de Sofía, el viento salado le azotaba la cara, secando las lágrimas que había derramado en el túnel. Pero no el fuego en su vientre. A su lado, en la parte de popa, Sofía se temblaba, no solo por el frío. El shock de la noche estaba empezando a pasar factura. Se abrochó la chaqueta hasta el cuello, intentando conservar el calor, pero sus dientes castañeteaban. Alejandro soltó el timón un momento. La lancha tenía piloto automático y se acercó a ella. Se quitó su propia chaqueta de cuero y se la puso sobre los hombros a ella. El peso de la prenda la calmó y el olor a cuero y a la colonia de Alejandro le dio una sensación de seguridad absurda, considerando que acababan de escapar de la muerte por un pelo.
Gracias, dijo ella, con voz rasposa. ¿Crees que nos siguieron? No pude ver ninguna otra luz tras de nosotros, respondió Alejandro, sentándose frente a ella en el suelo de la lancha. Pero esos hombres no son los que me preocupan. Si la Orden del Rubí es tan poderosa como dices, tendrán aviones, radares. ¿No nos esconderemos por mucho tiempo en el mar? Sofía miró hacia el horizonte, donde el cielo empezaba a ponerse morado con la llegada del día. Entonces tenemos que llegar a España, dijo ella con determinación. Mi madre tenía un contacto allí, un hombre llamado Víctor. Él sabe cómo usar el Diamante para destruir a la organización desde adentro. Alejandro la miró con intensidad. La luz del amanecer iluminaba su perfil, resaltando la nobleza de su nariz y la fuerza de su mandíbula. Era increíble cuánto se parecían y a la vez cuán diferentes eran. Él era la estructura, el muro de piedra. Ella era el agua, la fluidez que encontraba a la salida. ¿Por qué no fuiste con ella?, preguntó Alejandro suavemente. ¿Por qué te quedaste en el orfanato? Sofía bajó la mirada, jugando con el cierre de la chaqueta que él le había prestado. Ella me dijo que era demasiado peligroso, que tener una hija era una debilidad que la orden explotaría. Me dejó al cuidado de una monja en Puebla con un sobre de dinero y la promesa de que volvería cuando fuera seguro. Nunca volvió, hasta hace 5 años. ¿Qué pasó hace 5 años? Me encontró. Me dijeron que era mayor de edad y que tenía derecho a saber la verdad. Me entrenó. Me enseñó a disparar, a hackear sistemas, a mentir. Todo este tiempo, ha estado preparándome para esto. Para este momento, un silencio incómodo se estableció entre ellos. Alejandro sintió un pinchazo de celos irracional. Su madre había pasado 5 años entrenando a una hija fantasma, mientras él creía que ella lo había rechazado. Debe quererte mucho, dijo Alejandro al final, obligándose a decirlo. Sofía levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los oscuros de él. Había una lágrima colgando de sus pestañas. También te quiere a ti, Alejandro. Nunca dejó de hablar de ti. Cada vez que hackeábamos una cuenta, cada vez que robábamos un archivo, era para protegerte. Tú eras la misión. Yo solo era la herramienta. Alejandro sintió que el pecho se le apretaba. Extendió la mano y, con una torpeza que le era característica, le secó la lágrima con el pulgar. El contacto fue suave, cálido. Sofía no se apartó. Por el contrario, se inclinó hacia su mano, buscando el contacto humano en medio de la soledad del mar. Lo siento, susurró él. Lo siento por haber odiado todo este tiempo. Lo siento por no haber buscado más fuerte. No te disculpes, dijo ella, tomando la mano de él y apretándola. Estamos vivos. Eso es lo que importa. Y ahora tenemos esto. Sofía metió la mano en el bolsillo de los pantalones de Alejandro y sacó el Diamante. A la luz del amanecer, la piedra no parecía una gema de sangre. Parecía un trozo de carbón brillante, oscuro y misterioso, excepto por un núcleo rojo en el centro que parecía latir como un corazón. Es bonito, dijo Alejandro. Para ser el objeto de tanto crimen, no es solo una piedra, dijo Sofía, acercándola a la luz. Mira aquí, en el centro. ¿Ves esa marca? Parece un mapa. De Alejandro acercó la cara. Dentro de las facetas del Diamante había unas inclusiones microscópicas que formaban líneas y puntos. No era casualidad. Eso explica por qué la quiere la orden, dijo Alejandro. No es por su valor monetario, es porque es la llave de algo. Exactamente, él dijo Sofía. Mi madre dijo que Víctor en España sabría leer el mapa. Pero debemos darnos prisa. Sin combustible, esta lancha es un ataúd flotante. Alejandro asintió y se puso de pie para volver al timón. Pero antes de hacerlo, el motor de la lancha hizo un sonido extraño como una tos seca. Y luego, el silencio, el motor se apagó. La lancha siguió avanzando por inercia unos metros y luego se detuvo en medio del oleaje, balanceándose sin rumbo. ¿Qué pasó?, gritó Sofía, poniéndose de pie. No lo sé, dijo Alejandro, intentando reiniciarlo. Nada. El indicador de combustible estaba en 0. Estamos vacíos, gritó Sofía. Pero yo llené el tanque antes de salir. No fue la gasolina, dijo Alejandro, mirando el lado de la lancha, donde la bala del asesino había impactado horas atrás. El proyectil debió haber perforado el tanque. El combustible se ha ido filtrando lentamente. Se miraron el uno al otro. A su alrededor solo había agua infinita, no tierra a la vista. El sol empezaba a salir, calentando el aire, pero también exponiéndolos como un punto minúsculo en un inmenso espejo azul. ¿Tienes radio?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Alejandro intentó la radio. Solo estática. Estamos a la deriva, dijo él, sentándose de nuevo, derrotado. Y si la orden tiene radares, nos verán como un punto estático en el radar. Seremos presa fácil en cuestión de horas. Sofía se sentó a su lado. El miedo estaba en sus ojos, pero también una extraña calma. Al menos no moriremos solos, dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Alejandro la rodeó con su brazo. El abrazo fue protector, íntimo. Dos hermanos, unidos por la sangre y el peligro, esperando el final en medio del océano.
De repente, el sonido de un helicóptero rompió el silencio. Venía del este. El sol cegaba a Alejandro, impidiéndole ver la marca. ¿Es de la orden?, gritó Sofía, agarrándose al brazo de él. No lo sé, gritó Alejandro. Si tienen armas, estamos acabados. El helicóptero se acercó, bajando. El ruido de las aspas ensordecedor. Alejandro empujó a Sofía al suelo de la lancha, cubriéndola con su cuerpo para protegerla de posibles disparos. Pero no hubo disparos. El helicóptero se detuvo en el aire, flotando sobre la lancha. Una escalera de cuerda se bajó y una voz amplificada por megáfono gritó: «Señor Solís, soy el capitán Ramírez, seguridad de la corporación. Su padre nos ordenó vigilarlo en caso de emergencia. Suban, rápido». Alejandro levantó la vista, cegado por el sol y las aspas. ¿Era eso la ayuda de su padre? ¿O era una trampa más sofisticada de la orden? «¿Qué hacemos?», gritó Sofía. «Si nos quedamos, morimos de sedisol», dijo Alejandro. «Si subimos, confiamos en el fantasma de mi padre». Tomó la mano de Sofía con fuerza. «Vamos, juntos». Se ayudaron mutuamente a subir a la escalera que se balanceaba violentamente sobre el mar abierto, dejando la lancha vacía y el diamante escondido en el bolsillo de Alejandro, acercándose a su destino y a la verdad final que esperaba en España. El interior del helicóptero era un refugio de lujo y tecnología en medio del caos. Cuero marrón, pantallas táctiles y el zumbido constante de los rotores que cortaban el aire a 3000 pies de altura. Sin embargo, para Alejandro y Sofía, se sentía más como una jaula dorada. Frente a ellos, el capitán Ramírez, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol y una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, se ajustaba los guantes de vuelo. No iba armado, al menos no a la vista. «Disculpen la entrada dramática», dijo Ramírez con una voz que parecía hecha de grava. Su padre, don Rodrigo, era un hombre previsor. Creó el protocolo Fénix para esto exactamente. Si su huella biológica desaparecía de los radares de seguridad corporativa más de 12 horas, se activaba la búsqueda automática. Alejandro se pasó una mano por el pelo, todavía húmedo por el agua salada. Miró a Sofía, que estaba apretada contra su costado, con el diamante escondido bajo sus ropas. «Mi padre murió hace 5 años», dijo Alejandro con frialdad. «Este protocolo debería haber caducado». «Los protocolos de los hombres como su padre no caducan, señor Solís», respondió Ramírez, girando la cabeza para mirarlos. «Solo cambian de objetivo». Él siempre supo que el pasado tenía forma de volver. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes escudriñando al piloto. «¿Sabía usted de mí?», preguntó ella con voz tensa. Ramírez la miró por el espejo retrovisor y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Sabía que existía una anomalía en los registros contables hace 30 años. Dinero destinado a una cuenta especial en Puebla. Su padre nunca me dijo qué era, pero me ordenó vigilar esa cuenta. Si usted está aquí, asumo que esa cuenta ha crecido. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Su padre sabía. Sabía de Sofía, de su madre, de todo. Y lo había ocultado. «¿A dónde nos llevamos?», preguntó Alejandro, cambiando de tema. «A una pista privada, en el estado de Oaxaca», dijo Ramírez. «Desde allí, el jefe del Señor Solís los llevará a Madrid. Su padre tenía una casa allí, en las afueras de la ciudad. Una casa de seguro. Allí podrán estar a salvo de la orden, mientras deciden qué hacer con esa piedra». «¿Cómo sabe usted de la piedra?». La pregunta salió disparada de la boca de Sofía. Su mano yendo instintivamente al bolsillo de Alejandro, Ramírez sonrió. Una sonrisa que no mostraba dientes. «Señorita, yo trabajé para el hombre más poderoso del submundo mexicano antes de que decidiera hacerse honesto. Hay pocas cosas que no sepa. La Estrella Roja es la leyenda que mantiene a la despiadada organización de la que todos huyen unida. Sin ella, se destruyen solos». El helicóptero comenzó a descender. A través de la ventana, Alejandro vio la pista de aterrizaje iluminada en medio de la selva oaxaqueña. El jet privado esperaba, brillante y blanco, bajo el sol del mediodía. El traslado fue rápido. En menos de 1 hora, estaban en el aire, cruzando el Atlántico hacia Europa. El viaje de 8 horas fue una pesadilla de silencio y anticipación. Nadie dormía, nadie comía, solo esperaban. El atardecer en Madrid bañaba los tejados de pizarra con un tono dorado y melancólico. El coche negro que los recogió del aeropuerto se adentró en las afueras de la ciudad, hacia la sierra. La casa de seguro no era una mansión moderna, era una antigua fortaleza convertida en residencia durante el siglo XVIII. Muros de piedra gris, torres almenadas y un portón de hierro forjado que parecía más la entrada a una prisión que a un hogar. Ramírez abrió el portón y los acompañó hasta el salón principal. Un espacio inmenso con tapices antiguos y chimeneas lo suficientemente grandes para que un hombre entrara de pie. «Aquí están», dijo Ramírez, dejando las llaves sobre una mesa de mármol. «Los sistemas de seguridad son los mejores del mercado. Agua, comida y generadores autónomos para 6 meses. Nadie entra aquí sin mi autorización». «¿Y usted?», preguntó Alejandro.
¿Se va? Ramírez se detuvo en la puerta. Se giró hacia ellos. Mi trabajo era traerlos aquí. Mi deuda con don Rodrigo está pagada. Lo que hagan con la verdad. Eso es asunto de ustedes. ¿Qué verdad? Preguntó Sofía, dando un paso adelante. Ramírez los miró a ambos, a los hijos del hombre que había servido durante décadas. Su padre no robó el Diamante, señorita Sofía. Lo creó, o mejor dicho, lo escondió. El Diamante no es una gema, es un dispositivo de almacenamiento de datos de la Guerra Fría, modificado con tecnología de la época. Dentro de las facetas de esa piedra hay la lista de todos los políticos, jueces y policías que la orden ha comprado en los últimos 50 años. Su padre planeó usarlo para limpiar el mundo, pero el mundo no quería ser limpio. Con esas palabras, Ramírez salió y cerró los pesados portones de madera, dejándolos solos en el silencio de la fortaleza. Alejandro se miró las manos. Su padre no era un ladrón común, era un revolucionario frustrado. ¿Tú lo sabías? Preguntó él a Sofía. Sofía negó con la cabeza, sacando el Diamante y poniéndolo sobre la mesa. La luz de las velas que Ramírez había encendido antes de irse se reflejaba en el núcleo rojo de la piedra. Mi madre solo me dijo que era la llave. No me dijo de qué puerta. Necesitamos leer esa información, dijo Alejandro. Ramírez dijo que era un dispositivo de almacenamiento. ¿Cómo lo accedemos? Sofía se acercó a la chimenea. Parecía hipnotizada por el fuego. Hay una leyenda en nuestra familia, o mejor dicho, en la parte de la familia que conocí. Mi madre me enseñó un código, un truco de luz. Si expones el Diamante a una fuente de luz láser específica, el interior se proyecta como un holograma. Alejandro miró a su alrededor. Tenemos un láser aquí. Sofía negó, pero luego su mirada cayó sobre un reloj de sol de bronce en el jardín interior, visible a través de la ventana. No necesitamos un láser artificial, dijo ella. Necesitamos el sol de la medianoche. En el equinoccio, la luz de la luna llena a través de la lente del techo del observatorio de la torre actúa como un prisma perfecto. Alejandro miró su reloj. Eran las 11 de la noche. Mañana es luna llena, dijo él, y estamos en el equinoccio de otoño. Tenemos una hora, dijo Sofía. Vamos a la torre. Subieron por la escalera de caracol de piedra hasta la parte más alta de la casa. El observatorio era circular, con un techo abovedado de cristal que se abría automáticamente con un mecanismo de relojería antiguo. El viento soplaba fuerte en la altura. La luna llena, enorme y blanca, se estaba elevando sobre el horizonte. Sofía puso el Diamante sobre un pedestal de piedra en el centro de la sala. Alejandro se puso junto a ella. La tensión era palpable. En unos minutos, sabrían si todo este dolor valía la pena, o si solo habían estado corriendo hacia una mentira más. El rayo de luz lunar cruzó el cristal del techo, golpeando un prisma de cristal colocado estratégicamente y rebotó hacia abajo, bañando el Diamante en un haz de luz blanca y fría. Durante un segundo, nada pasó, y luego, el aire del observatorio se llenó de miles de partículas de luz roja. Una imagen tridimensional se formó sobre el Diamante. No era una lista de nombres, era un mapa detallado de un banco subterráneo. Y en el centro del mapa había una caja fuerte con una inscripción: para mis hijos, Alejandro y Elena. La única fortuna que vale la pena salvar es la verdad. Los amo. Elena, susurró Alejandro, mirando a Sofía. Ese es tu nombre real, ¿verdad? El que dijo mi madre en el callejón. Sofía estaba llorando, mirando el holograma. Sí, Elena. Mi madre me cambió el nombre a Sofía para protegerme. Eligió el nombre de tu madre como un gesto de respeto. O tal vez de culpa. El holograma cambió. Apareció una lista de coordenadas. Bancos en Suiza, en las Islas Caimán, en Panamá. Esto no es solo una lista de corruptos, dijo Alejandro, comprendiendo de repente. Son las cuentas de la propia orden. Mi padre no solo guardó las pruebas, robó todo su dinero. La revelación fue tan impactante que no escucharon el sonido de cristal romperse abajo. De pronto, las luces de la casa se apagaron. El generador de respaldo se encendió con un zumbido grave, pero la luz del observatorio seguía funcionando gracias a la luna. Una voz resonó a través de los altavoces de la casa antigua. No era Ramírez. Era una voz fría, metálica, con un ligero acento ruso, muy inteligente: señor Solís. Pero su padre subestimó nuestra sed de venganza. Gracias a ustedes, hemos localizado la piedra filosofal. Y ahora, la casa será vuestra tumba. El suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Bomba, gritó Alejandro, agarró a Sofía de la mano y el Diamante y del pedestal. La ventana, gritó ella. Saltaremos a la terraza. El sonido de un temporizador comenzó a contar hacia atrás en la oscuridad de la casa. 3, 2, 1, lograrán escapar de la fortaleza antes de que explote. ¿O el secreto de su padre morirá con ellos en las llamas? El mundo se desintegró en un estruendo ensordecedor. El suelo de piedra del observatorio se alzó como una ola violenta, lanzando a Alejandro y Sofía contra los muros de cristal. El calor de la explosión los golpeó en la espalda milésimas de segundo después. Una mano invisible que intentaba empujarlos al vacío.
El cristal del techo no se rompió por la explosión en sí, sino por la onda expansiva que siguió, convirtiendo la cúpula en una lluvia de diamantes mortales. Vamos, gritó Alejandro, cubriéndose la cabeza con los brazos. Vio el borde del alféizar de la ventana rota, con el aire frío de la madrugada madrileña más allá del caos. Agarró a Sofía por la cintura. Ella, en un estado de shock, aún apretaba el diamante rojo en su mano con tanta fuerza que le sangraba la palma alta. Bramwell no había tiempo para pensar. Sin mirar hacia abajo, hacia los 30 metros de altura que los separaban del jardín de rocas, se lanzaron al vacío, el viento les gritó en los oídos. Cayendo, girando en el aire, el mundo fue una mancha borrosa de fuego naranja y cielo negro. Aterrizaron en una espesa arboleda de pinos que rodeaba la torre. Las ramas se quebraron bajo su peso, amortiguando la caída de forma brutal pero salvándoles la vida. Alejandro golpeó el suelo con el hombro derecho, sintiendo un chasquido seco de dolor. Sofía cayó sobre él, soltando un gemido ahogado. Durante unos segundos, solo se escuchaba el crepitar del fuego, consumiendo la antigua fortaleza y sus propias respiraciones entrecortadas. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, jadeando, ignoring the sharp pain in his shoulder. Sofía se incorporó, temblando. Tenía el vestido roto y arañazos en la cara, pero sus ojos verdes brillaban con una ferocidad feral. Sí, creo que sí. ¿El diamante? Alejandro abrió la mano. La piedra roja estaba ahí, intacta, brillando malévolamente bajo la luz de la luna que asomaba entre el humo. Está a salvo, dijo él. Pero la casa, no. Y tampoco Ramírez, si estaba dentro. Miraron hacia arriba. La casa de seguro era una pira gigantesca. Las llamas devoraban los siglos de historia, borrando el legado de su padre, en un holocausto de venganza. Andé la espesura del bosque. Cerca de donde la carretera serpenteaba hacia la casa, surgieron figuras. 3 coches negros, con las luces apagadas, se detuvieron al borde del cráter de humo. «La orden», susurró Sofía, aferrándose al brazo de Alejandro. «Vinieron a ver los cadáveres. No vamos a dárselos el gusto», dijo Alejandro, incorporándose con esfuerzo. «¿Hay algún camino por la parte trasera?». Sofía asintió, señalando hacia la oscuridad del bosque. «Lejos de los coches, hay un sendero viejo que lleva a la estación de tren de cercanía. Si corremos, podemos perdernos en los suburbios antes de que desplieguen los drones». Se ayudaron mutuamente a levantarse. Alejandro cojeaba, pero la adrenalina bloqueaba el dolor. Corrieron entre los pinos, alejándose del calor del incendio y hacia el frío miedo de la huida. 2 horas después, estaban sentados en un banco de piedra en la Plaza Mayor de Madrid, ocultos entre la multitud de turistas y madrileños que comenzaban el día. El contraste era brutal, la elegancia histórica de la plaza contra el polvo, la sangre y la ropa rota de 2 fugitivos. Nadie los miraba. A veces, la mejor invisibilidad es estar a la vista de todos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía mirando una tienda de souvenirs. «No tenemos pasaportes, no tenemos dinero en efectivo. Mi tarjeta de crédito estaba en la chaqueta que dejé en el helicóptero». Alejandro miró alrededor. Vio un cajero automático en una esquina. Sacó su billetera. Estaba doblada, pero las tarjetas estaban ahí. «Tengo una cuenta de emergencia que mi padre no conocía. Una que abrí cuando cumplí los 18 años, antes de entrar al negocio familiar. No tiene mucho, pero nos servirá para sobrevivir unos días». Se levantó y caminó hacia el cajero. Insertó la tarjeta. Esperó con el corazón en la garganta, temiendo que la orden hubiera congelado sus activos. Han aceptado. Sacó el máximo permitido. Volvió al banco donde Sofía esperaba, con el corazón en un puño. «Tenemos dinero», dijo él, mostrando los billetes. «¿Y tenemos el mapa que vimos en el holograma? ¿El mapa del banco subterráneo?», dijo Sofía. «La caja fuerte con los nombres». «No solo eso», dijo Alejandro, señalando hacia el norte. «Según el holograma, el banco está en Suiza, en una ciudad llamada St. Moritz. Y la clave para abrir esa caja no es un número». «¿Entonces qué es?», preguntó ella, acercándose para que nadie más escuchara a Alejandro. Miró a los ojos de Sofía. La recordó en el túnel, en la lancha, en el helicóptero. La recordó sosteniendo el diamante.
La caja fuerte requiere una doble verificación biométrica genérica. El escáner debe leer el ADN de 2 descendientes directos del dueño original. Necesitamos que la sangre de ambos esté en la misma habitación. Literalmente Sofía se quedó en silencio, procesando la información. Tu padre planeó esto para que tuviéramos que estar juntos, dijo ella con voz suave. Nos obligó a encontrarnos. Nos obligó a colaborar. Era su última voluntad aunque su familia estuviera unida, aunque fuera en la ruina, o tal vez, dijo Alejandro, tomando su mano con una ternura que sorprendió a ambos. Simplemente sabía que no podríamos hacerlo solos. De repente, la pantalla de televisión de un bar cercano captó su atención. El presentador de noticias mostraba imágenes del incendio en la casa de las afueras de Madrid, en incendio sospechoso en una propiedad histórica vinculada a la familia Solís. Buscan a 2 personas de interés. La pantalla mostró 2 fotos borrosas. Una era de Alejandro, tomada por una cámara de seguridad del aeropuerto. La otra era de Sofía. Somos los más buscados de Europa, dijo Sofía, con una mezcla de miedo y adrenalina. Si la policía nos ve, nos detienen. Y si la policía nos detiene, la orden nos matará en la comisaría. Entonces no vamos a volar a Suiza, dijo Alejandro, con una mirada calculadora. Éramos y no como nosotros. Como personas diferentes, se levantaron del banco y caminaron hacia una tienda de ropa usada callejera. Media hora después, salieron transformados. Alejandro ya no era el ejecutivo de traje. Llevaba jeans desgastados, una chaqueta de cuero vieja y una gorra que ocultaba su cara. Sofía se había cortado el pelo a la altura de los hombros con unas tijeras compradas en una farmacia y usaba lentes de sol oscuros y un abrigo largo de lana. Se miraron el uno al otro. Ya no parecían los herederos de un imperio. Parecían 2 amantes fugitivos de una película de los años 40. ¿Listos para ir a Suiza, hermana?, preguntó Alejandro con media sonrisa a Sofía. Lo miró a través de los lentes oscuros. No soy tu hermana, Alejandro, no en la forma en que piensan los demás. Y después de lo que pasó en esa casa, ya no siento que lo sea en el corazón. Solo siento que somos 2 náufragos aferrados al mismo pedazo de madera. Se tomaron de la mano. No fue un gesto fraternal, fue una promesa desesperada. Vamos, dijo él, a por la verdad. Caminaron hacia la estación de Atocha, perdiéndose en la multitud, mientras en las sombras de una callejuela cercana, un hombre con un traje elegante hablaba por un teléfono móvil. Sí, están en Madrid. Van a tomar el tren. No los intercepten. Dejen que lleguen a Suiza. Quiero que nos lleven directamente a la caja fuerte. Quiero el diamante. Y quiero que los eliminen en el lugar del crimen. Que parezca un accidente en las montañas. El hombre colgó y sonrió. La caza había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. ¿Lograrán Alejandro y Sofía llegar a la caja fuerte suiza antes de que la trampa se cierre, o han caminado directamente hacia su propia ejecución? El tren bala surcaba la frontera entre Francia y Suiza, deslizándose como una flecha plateada sobre un mar de nieve, adentro del vagón de primera clase, al que habían accedido usando los documentos falsos que Ramírez, sorprendentemente, había escondido en el bolsillo de la chaqueta de Alejandro antes de marcharse. El silencio era absoluto. Alejandro miraba por la ventana. Los Alpes se alzaban como gigantes dormidos bajo el sol cegador. El paisaje era de una belleza brutal, blanca y ajena. Se llevó la mano al hombro derecho, que todavía le dolía por la caída en la torre. En Sofía dormía a su lado, con la cabeza recostada en su hombro bueno. Su respiración era rítmica y suave. Alejandro la observó con una mezcla de protección y una atracción que crecía como moho en la oscuridad. Prohibida, pero inevitable. No eran hermanos de sangre, eso ya lo sabían, pero el vínculo que los unía era más complejo que cualquier romance convencional. Eran cómplices de un secreto que podría derribar gobiernos. En el tren,
Frenó suavemente. La voz del conductor anunció próxima parada. St. Moritz. Temperatura exterior a -15 grados. Sofía abrió los ojos, despejándose de inmediato. «Estamos aquí», dijo ella, tocando el bolsillo donde escondía el diamante. «¿Estás listo?» Alejandro asintió. No había vuelta atrás. Bajaron del tren en la pequeña estación de montaña, envolviéndose en sus abrigos. El aire era tan frío que les dolía en los pulmones, según las coordenadas del holograma. El banco no estaba en el pueblo, estaba más arriba, en la montaña, accesible solo por un teleférico antiguo que servía a una propiedad privada. Caminaron por un sendero cubierto de nieve hasta llegar a la estación del teleférico. No había nadie, solo el viento silbando entre los cables de acero. Subieron a la cabina de madera y cristal. Mientras ascendían, viendo el pueblo volverse pequeño como un juguete debajo de ellos. El teléfono desechable que Alejandro había comprado en Madrid vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Bienvenidos a casa. Les esperamos con champán». Alejandro mostró el mensaje a Sofía. «Saben que estamos aquí», dijo ella, apretando el pasamanos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Es una trampa, Alejandro. Si bajamos, moriremos. Si no bajamos, se muere la verdad», respondió él con calma. «Y probablemente nos encuentren de todos modos. Al menos en el banco tendremos el control del terreno». En la cabina llegó a la cima. Frente a ellos, entre los pinos cubiertos de nieve, se alzaba un edificio moderno de cristal y acero. En el banco alpino privado parecía más una galería de arte que una fortaleza financiera. No había guardias visibles en la entrada. Las puertas se abrieron automáticamente al acercarse. El interior era cálido y silencioso. Alfombras persis, cuadros abstractos y el olor a café recién hecho. En el centro del gran vestíbulo había una recepcionista rubia que sonreía con demasiada perfección. «Señor Solís, señorita Elena», dijo la mujer. «El director general los está esperando en la bóveda. Por favor, síganme». Caminaron por pasillos iluminados con luz tenue hasta que llegaron a un ascensor. La recepcionista les dio una tarjeta de acceso y se quedó en el vestíbulo. El ascensor bajó y bajó. Pasaron el nivel del suelo, el nivel del estacionamiento y siguieron bajando hacia la roca sólida de la montaña. Cuando las puertas se abrieron, se encontraron en una sala circular de mármol blanco. En el centro había una caja fuerte empotrada en la pared, hecha de un metal negro que absorbía la luz. Y de pie, frente a la caja fuerte, estaba un hombre. Era alto, elegante, con un traje gris hecho a medida y un bastón de oro con la cabeza de un rubí. Tenía el pelo blanco y unos ojos azules que brillaban como el hielo. «Encantados de conocerlos por fin», dijo el hombre con voz suave y educada. «Soy el conde Voronov, el actual líder de lo que ustedes llaman la Orden del Rubí». Sofía dio un paso atrás, instintivamente buscando refugio detrás de Alejandro. «¿Solo estás tú?», preguntó Alejandro, poniéndose en guardia. «¿Crees que necesito un ejército?». «Río Voronov, tienen la llave del Diamante y tengo el acceso. Y además, tienen algo que me pertenece». Voronov levantó su bastón y señaló hacia Sofía. «Tu madre, querida niña, me debía mucho dinero. Y esa deuda ha pasado a ti. Mi madre te debe a la vida», gritó Sofía. «Tú asesinaste a su amante, el padre de Alejandro». Voronov frunció el ceño, como si le doliera el recuerdo, un error de juventud. «Pero eso es historia antigua. Lo que importa es el presente. La caja fuerte detrás de mí contiene los activos de la organización. Cientos de millones en oro y bonos. Y la lista de nombres que tanto anhelan. Si abren esa caja, se vuelven los seres más poderosos del mundo. O los más muertos. Vamos a abrirla», dijo Alejandro, sacando el diamante. «No tan rápido», dijo Voronov, golpeando el suelo con su bastón. De repente, las paredes de la sala se iluminaron. 6 hombres armados con ametralladoras aparecieron detrás de paneles ocultos. «El sistema de seguridad de esta bóveda requiere algo más que la piedra. Requiere sacrificio». Alejandro miró a su alrededor. Estaban rodeados. «¿Qué quieres?», preguntó él. «Quiero el diamante», dijo Voronov acercándose. «Y a cambio, les dejaré vivir. Pueden irse con su vida, olvidarse de todo y vivir como ricos anónimos en alguna isla. Es un buen trato». Sofía miró a Alejandro. Veía la duda en sus ojos, no por miedo a la muerte, sino por miedo a fracasar en la promesa a su madre.
non dijo Sofía, dando un paso adelante y sacando el diamante y ella misma. Mi madre no pasó 30 años escondida para que yo negociara con su asesino. Cuidado, gritó Alejandro, pero era tarde. Voronov era rápido. Antes de que pudieran reaccionar, sacó una pistola pequeña oculta en su bastón y disparó. El sonido fue sordo, ahogado por las paredes de mármol. Sofía cayó de rodillas, agarrándose el muslo. La sangre teñía la nieve blanca de su vestido. Sofía, gritó Alejandro, lanzándose sobre ella. Voronov se rió, acercándose con el arma apuntada a la cabeza de Alejandro. Como ven, no es necesario que sobrevivan los dos. Solo necesito que uno de ustedes ponga la mano en el escáner para que el sistema se active y yo pueda robar el contenido de Alejandro. Se aferró a Sofía, que gemía de dolor. La sangre estaba caliente entre sus dedos. La ira, una ira fría y antigua, se apoderó de él. Mataste a mi padre, dijo Alejandro, levantando la vista hacia Voronov con unos ojos que ya no tenían humanidad. Intentaste matar a mi madre, y ahora le has disparado a mi hermana de hermana. Soltó otra carcajada Voronov. Qué romántico. Bueno, elige. ¿Ella vives tú? O tal vez. Ninguno signo de interrogación. Voronov apretó el gatillo lentamente, pero Alejandro no estaba indefenso. Recordó la lección de su padre en el túnel. La distracción. Con la mano libre, Alejandro lanzó el diamante rojo directamente al rostro de Voronov. El conde, instintivamente, levantó la mano para protegerse la cara. En ese segundo de distracción, Alejandro sacó el pequeño cuchillo de su bota y se lanzó hacia adelante, clavándolo en el muslo del anciano. Voronov gritó y soltó el arma. Cayó de espaldas. Los guardias dispararon. Las balas rebotaron en el suelo de mármol, rompiendo las estatuas y los cuadros. Alejandro arrastró a Sofía detrás de la caja fuerte negra. Rápido, gritó ella, con la cara pálida por la pérdida de sangre. Pon tu mano en el panel. Y la mía también. Estás herida. Hazlo, maldita sea. Antes de que se recuperen. Alejandro apoyó la mano derecha sobre el panel de cristal de la caja fuerte. Sofía, con dificultad, levantó su mano ensangrentada y la puso sobre la de él. Sus dedos se entrelazaron, sangre con sangre. Sobre el sensor, una luz escaneó sus palmas, verificando a Los guardias se acercaban. Voronov se levantaba, cojeando y maldiciendo, con el cuchillo aún clavado en su pierna. Apuntando de nuevo con su arma de acceso concedido, la caja fuerte negra se abrió con un silbido de aire comprimido. Dentro no había oro, no había bonos. Había un solo sobre y un pequeño dispositivo USB negro. Alejandro agarró el USB y el sobre. Voronov los tenía a la mira. Dénmelo. Bramó él. Alejandro miró el USB. Miró a Sofía, que se desvanecía, y miró el panel de control del sistema de seguridad del banco, que acababa de activarse en la pantalla. ¿Sabes una cosa?, dijo Alejandro con una sonrisa salvaje. Mi padre no solo puso una caja fuerte aquí, puso un protocolo de limpieza. Alejandro pulsó un botón rojo en la pantalla del panel interior de la caja fuerte. Protocolo Omega activado. Autodestrucción en 30 segundos. ¿Qué has hecho?, gritó Voronov poniéndose pálido. He sellado el banco, dijo Alejandro, cargando a Sofía en brazos. Las puertas blindadas se han cerrado. Nadie sale de aquí. Tú, tus hombres, yo. Todos quedamos atrapados. Pero al menos tú no tendrás el dinero. Estás loco. También morirás. No, dijo Alejandro, señalando hacia arriba. Hay un conducto de ventilación en la parte trasera de la bóveda, antes de la puerta principal. Es pequeño, pero quizás quepamos. El tiempo corría. 20 segundos, los guardias corrían hacia la salida, golpeando las puertas que ya no se abrían. El pánico se apoderó de ellos. Voronov corrió hacia ellos, gritando órdenes, pero sabía que era el fin. Alejandro llevó a Sofía hacia el conducto. Con la última de sus fuerzas, la empujó hacia adentro. Sube. No te detengas. ¿Y tú?, gritó ella, agarrándose a su brazo. Voy detrás. Vamos. Se deslizaron por el conducto metálico, justo cuando el contador llegó a 0. Una explosión controlada, no de fuego, sino de un gas de sedación rápido y sellamiento de hormigón, llenó la sala de abajo. Los gritos de Voronov y sus hombres fueron sofocados por el silencio químico. Alejandro y Sofía cayeron al exterior, en la nieve, a medio camino de la montaña. El aire frío les quemó los pulmones, pero estaba vivo. Miraron hacia abajo. El edificio del banco parecía normal por fuera, pero sabían que adentro estaba una tumba de hormigón y silencio. La orden del rubí había sido decapitada. Alejandro miró el USB en su mano, y luego miró a Sofía, que se desmayaba en la nieve. Tenían la verdad, pero ella se estaba muriendo. Sofía, gritó él, abrazándola. Quédate conmigo. No puedes irte ahora. Lo logramos. Sacó su teléfono, pero no había señal. Estaban solos en la montaña, con 1 kilómetro de nieve entre ellos y el pueblo. El frío era su nuevo enemigo, y el tiempo se acababa. ¿Logrará Alejandro llevar a Sofía a un hospital antes de que la hipotermia y la herida la consuman? ¿O la victoria sobre la orden tendrá el precio más alto? El viento aullaba como una bestia herida en las laderas de los Alpes suizos, arrastrando cristales de hielo que cortaban la piel como navajas. Alejandro arrastraba a Sofía por la nieve que ya llegaba a sus rodillas.
Cada paso era una batalla contra la gravedad y el agotamiento extremo. Sofía ya no respondía. Su cuerpo era un peso inerte en sus brazos. Su cabeza cuelga hacia atrás, pálida como la nieve que la rodeaba. La mancha de sangre en su muslo se había congelado, tornándose de un rojo oscuro y casi negro contra el blanco de su vestido. «No te duermas», gritaba Alejandro, aunque el viento le robaba las palabras. «Maldita sea, Elena. Lucha, no me dejas solo ahora». El USB que contenía los secretos de la orden estaba apretado en el bolsillo de su chaqueta. Un peso muerto comparado con el peso de la vida que se desvanecía en sus brazos. Llegaron a un borde del sendero. Abajo, a unos 500 metros, podían ver las luces distantes del pueblo de Saint Moritz. Parecían estrellas inalcanzables. «¡Socorro!», gritó Alejandro al cielo vacío. «¿Alguien?». Nadie escuchaba, solo el silbido del viento y el crujido de la nieve bajo sus botas. Sus rodillas flaquearon y cayó de rodillas, agotado. El frío se le estaba metiendo en los huesos. Nublándole el juicio, dejó a Sofía suavemente sobre la nieve, protegiéndola lo mejor que pudo con su propio cuerpo. Le tomó el pulso. Era débil, irregular, demasiado lento. Lo cinto en susuro el, con lagrimas congelandos en sus mejillas. Lo cinto por no haber buscado antes. Lo cinto por todo el tiempo perdido. Acaricio la mejilla de ella que estaba helada al tacto, por favor. No te vayas. Acabo de encontrarte de repente en sonido rompió el silencio blanco. No era el viento. Era el rítmico y profundo thump de un helicóptero. Alejandro levantó la vista, desesperado. ¿Sería la orden? Supervivientes buscando venganza. El aparato apareció sobre la cresta de la montana en punto negro contra el cielo gris. No llevaba insignias. Era un helicóptero de rescate civil. El piloto los había visto. La nave descendió, haciéndose un lado para que el viento de las aspas no los enterrara en la nieve. Un paramédico bajó rápidamente por el cable con un arnés de rescate rápido. Gritó el paramédico en alemán, con acento suizo. Está en shock hipotérmico. ¿Tenemos que moverla? Ayudaron a Alejandro a colocar a Sofía en el Camilla. El intento subirse también, pero el paramédico lo detuvo. Solo hay espacio para ella y el equipo médico en este viaje. Te vienes en el segundo. No la voy a dejar sola. Bramó Alejandro, agarrándose al brazo del paramédico con furia. Si no la dejamos subir ahora, muere aquí mismo. Gritó el hombre a la cara de Alejandro. Mirala. Alejandro miró a Sofía, sus labios estaban azules. Ya no temblaba. Eso era lo peor. El cuerpo había dejado de luchar. Afloyó el agarque y dio un paso atrás, con el corazón roto. Salvala, suplicó. Por favor, salvala. El helicóptero se elevó, levantándose a lo único que le importaba en el mundo. Alejandro se quedó solo en la montana, arrodillado en la nieve, watching until the dot became a speck and then vanished. El hospital de Saint Moritz era un lugar de lujo y esterilidad. Alejandro llegó en el segundo vuelo, entrando corriendo por los pasillos de mármol blanco, ignorando a los enfermeros que intentaban detenerlo para curar sus propias heridas. Encontró un doctor con bata verde lavándose las manos en un lavabo fuera de la UCI. Elena solas. Preguntó Alejandro sin aliento. La mujer que trajeron de la montana. El doctor se giró lentamente. Sus ojos estaban cansados y serios. Se quitó la mascarilla y el gorro. Eres familiar. Soy su hermano, dijo Alejandro, con la voz firme. Y su tutor legal dad el doctor cinchio y señaló una silla. La bella rozó la arteria femoral. Perdió mucha sangre. Agravado por la hipotermia severa. Su cuerpo se ha apagado. Hicimos todo lo posible. Le damos sangre. La calentamos. ¿Y ella? Preguntó Alejandro, con un nudo en la garganta que no le dejaba tragar. ¿Está viva? Está en coma indecido, dijo el doctor. Su cerebro necesita descanso para recuperarse del trauma.
La próxima 24 horas son críticas. Si despierta, habrá secuelas. Posible daño cognitivo. Parálisis parcial. No sabemos si el flujo de sangre es corto demasiado tiempo. Alejandro se sentó sintiendo que el suelo es abrir bajo sus pies. Todo lo que habían hecho, todos los peligros que habían superado. Para terminar así, puedo verla. Solo os minutos. Y ten cuidado. Está conectada a muchos tubos. Alejandro entró en la habitación fría. Sofía parece una muñeca de porcelana rota. Tubos salían de su boca y de sus brazos. Monitors pitaban suavemente, registrando el latido débil de su corazón en ese acercó a la cama y tomó su mano helada. Estaba pálida, casi translúcida, hoy susurró él, acercando su boca a su orella. Soy yo. Alejandro. Nada, solo el sonido mecánico del ventilador. Sabes, cuando era pequeño, mi madre me cantaba un cuento sobre una princesa que dormía en una torre de hilo. Decía que solo el amor de un hermano leal podía despertarla. Siempre pensé que era una estupidez. Pero ahora te pido que me escuches, las lágrimas caerán sobre la sabana blancas, no me importa si no puedes caminar, no me importa si olvidas todo, solo quiero que vuelvas. El mundo fuera allí es demasiado grande y demasiado silencioso sin ti para gritármelo. Tienes el USB. Tienes la verdad. Pero yo. Yo solo tengo ese sento ali durante horas, con la frente apoyada en la cama de la UCI, vigilando cada subida y bajada de su PCHO. De pronto, el teléfono de Alejandro vibró. Era el teléfono desechable. Lo miró con desdén. ¿Quién podía ser? Ramírez o alguien más? Contestó con voz ronca. Sí. La calle fuerte ha sido abierta, dio una voz mecanizada. El gas no funcionó como esperabas. Voronov sobrevivió. Y está furioso. Alejandro se puso de pie de un salto. ¿Cómo sabes esto? No importa. Lo que importa es que sabe dónde está ella. Y por ella para terminar el trabajo. Tienes una hora antes de que llegue al hospital. Tu victoria en la montana solo fue una batalla, niña. La guerra acaba de empezar. La línea es corto. Alejandro miró a Sofía, conectada a las máquinas que la mantenían con vida. No podía pelar aquí. No podía ponerla en peligro. Pero tampoco podía dejarla sola. Miró el radiador de la habitación. Vio una silla de ruedas en la esquina. Veil. Se dio a sí mismo, volviendo a ser el hombre de negocios calculador que era, pero esta vez con un propósito mucho más oscuro. Si quieres una guerra, Voronov, tendrás una guerra. Desconectó suavemente el monitor de alarmas de la cama para no hacer ruido. Tomó a Sofía en brazos, con el cuidado que le habría negado a un santo, y la colocó en la silla de ruedas, cubrió su cuerpo delgado con mantas y con su propia chaqueta. Sacó el arma que había tomado de los matones en el banco y la colocó en el bolsillo de la silla. Vamos a salir de aquí, hermana, susurró él, empujando la silla hacia la puerta. Esta vez yo soy el que te protege. Llegaron al pasillo. El hospital estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Alejandro empujó la silla hacia el ascensor de servicio. Justo cuando las puertas se estaban cerrando, vio la entrada principal del hospital por la ventana del pasillo. Tres coches negros se habían detenido bruscamente en la entrada. Hombres con abrigos largos bajaban, con armas ocultas bajo sus chaquetas. La cosa comenzaba de nuevo. Pero esta vez, Alejandro no tenía donde esconderse. Solo tenía una silla de ruedas, un arma y una duda de amor que pagar con sangre.
Lograra Alejandro sacar a Sofia del Hospital antes de culo a Coralin, o el Hospital se convertirá en el campo de batalla final. El ascensor se detuvo en el nivel subterráneo, el sótano de la morgue y la lavandería. El aerolía desinfectant fuerte y humedad fría. Alejandro empujó la silla de ruedas con urgencia, mirando por encima del hombro cada 2 segundos. Sofía estaba pálida, con los ojos cerrados, el cuerpo envuelto en mantas. Los cables de los monitores colgaban todavía, arrastrándose por el suelo como serpientes negras. El no se había atrevido a desconectarla del todo. El miedo a perderla si lo hacía era mayor que el miedo al ruido. ¿Dónde vamos? Susurró una voz débil. Alejandro se detuvo en seco con el corazón en la garganta. Se inclinó sobre la silla. Dol. Tocando su mejilla. Estás despierta. Ella abrió los ojos pesados, intentando enfocar en la penumbra del sótano. Frío. Murmuró. ¿Por qué? Estamos en un sótano. Vorna vesta aquí, dio Alejandro con voz dura, ocultando su pánico. Han venido a terminarnos. Necesito sacaros de aquí. Hay una salida de servicio en la parte trasera que da al garage de ambulancias, Dejum. Intento el mover las piernas, pero solo logró un gemido de dolor. No puedo. Alejandro, soy una carga. Eres mi hermana. Gritó él, viendo la voz de inmediato. Eres la única familiar que me queda. No me hables de cargas. Vamos en ese momento. El zumbido eléctrico de las luces del sótano parpadeó y luego se apagó, dejándolos en la oscuridad total. Iluminados solo por una luz de emergencia roja que giraba lentamente en el techo. El sonido de pisadas pesadas y botas militares retumbó en las escaleras de hormigón. Estaban en dudad Alejandro seco el arma. Sus manos temblaban, pero apretó el gatillo con firmeza, escondí detrás de esos contenedores de ropa sucia, ordenó el a Sofía, empujando la silla hacia una esquina. Si no puedo detenerlos, cords. Entendido. No. Gritó ella, intentando agarrarse al brazo de él. Hazlo. 6 hombres entraron en el sótano. Llevan linternas tácticas montadas en sus armas, cortando la oscuridad con haces de luz blancos. Iban vestidos con trajes tácticos negros sin insignias. Eran la elite de la orden. Salgan, solas. Gritó una voz. Tenemos el hospital rodeado. No salida. Alejandro se agachó detrás de una pila de cajas de cartón. Respiró hondo. Sabía que no podía ganar contra 6 hombres profesionales con una sola pistola. Pero podía comprar tiempo. Miró a su alrededor. Vio una tubería principal de gas que pasaba por la pared cerca de donde estaban los hombres. Una tubería vieja, oxidada, sonrió. Una sonrisa desesperada y suicida. Estoy aquí. Gritó Alejandro, parandos y mostrandos. Las linternas se centraron en él al instante. Baja el arma. Gritó el líder del equipo. Alejandro levantó las manos, simulando rendición, pero mantuvo el arma apuntando ligeramente hacia abajo. Boro no quiere el USB, ¿verdad? Dijo Alejandro. Está en mi bolsillo. Ven a buscarlo. Los hombres se adelantaron, dividiéndose para flanquearlo alto. Gritó el líder, pero fue tarde. Alejandro disparó. No disparó a los hombres. Disparó a la tubería de gas de la pared. El impacto provocó una chispa. El gas, que se había filtrado durante años, explotó con un estruendo ensordecedor. Una bola de fuego naranja se expandió por el sótano, lanzando a los hombres contra las paredes como muñecos de trapo. La onda expansiva golpeó a Alejandro, lanzándolo hacia atrás. Cayó al suelo, aturdido, con los oídos zumbando. El humo y el polvo llenaban el aire de Alejandro. Gritó la voz de Sofía entre la tos.
se arrastró hacia donde estaba ella. Los contenedores de ropa habían protegido su silla de las llamas, pero el fuego se estaba extendiendo rápido por el sótano. Vamos, gritó él, levantándose con dificultad y golpeando las llamas de su chaqueta. Ahora o nunca. Empujó la silla de ruedas a toda velocidad hacia la puerta de salida de emergencia que había sido desencajada por la explosión. Salieron al garaje subterráneo, donde las ambulancias estaban estacionadas. El aire del garaje era más fresco, pero el peligro no había terminado. Delante de ellos, el portón de salida estaba cerrado, y bloqueándolo estaba un hombre alto y elegante, con el cabello blanco despeinado y una venda ensangrentada en la pierna. El conde Voronov. A su lado tenía a Ramírez, el piloto de helicóptero, de rodillas en el suelo, con un arma en la sien. ¡Qué espectáculo pirotécnico!, Alejandro, dijo Voronov, con la voz llena de veneno. Parece que tienes un genio para la destrucción, igual que tu padre. Suelta a Ramírez, gritó Alejandro, apuntando con su arma a Voronov. ¿Y si no? Voronov apretó el arma contra la sien de Ramírez. Este viejo zorro me dijo cómo encontrarte. Dijo que confiabas en él. La lealtad es una debilidad tan desagradable, ¿no crees? No lo mates, suplicó Alejandro, avanzando. Tómame a mí. Tengo el USB. Tengo la lista. Tómelo todo, ya lo tengo, gritó Voronov, sosteniendo un dispositivo negro en la mano libre. Lo saqué de tu bolsillo cuando te arrastraste del suelo. Eres un aficionado, niño. Alejandro se congeló. El USB. Voronov lo tenía. Habían perdido, ahora, dijo Voronov, señalando a Sofía con el cañón del arma. Acaba con la niña. Ella es el testigo vivo. Y luego, te mato a ti. Uno de los hombres supervivientes de la explosión se arrastró fuera del humo, tosiendo, y apuntó su arma a Sofía. El tiempo se ralentizó para Alejandro. Vio el dedo del hombre apretarse en el gatillo. Vio a Sofía, mirándolo a él con ojos llenos de miedo, pero también de aceptación. No podía ser el final. No después de todo, no, gritó Alejandro, lanzándose delante de la bala. BAM. Y el disparo resonó en el garaje de hormigón. Alejandro sintió un impacto seco en su hombro izquierdo, el mismo que se había lastimado en la caída de la torre. Giró por el impacto, cayendo de rodillas. El dolor fue cegador, pero la rabia fue mayor. Voronov rió, creyendo que tenía la victoria de adiós, Solís. Pero Voronov no contaba con Ramírez. El viejo piloto, que parecía indefenso, sacó un pequeño cuchillo de la bota y lo clavó en el muslo sano de Voronov. El conde gritó y soltó el arma que sostenía contra la cabeza de Ramírez. Ramírez rodó hacia un lado y agarró el arma del suelo. Ahora, Alejandro, gritó Ramírez. Alejandro, con el hombro ensangrentado, levantó su arma con la mano derecha. No apuntó a Voronov, apuntó al dispositivo USB que Voronov sostenía en la mano. La bala impactó de lleno en el dispositivo negro, destrozándolo en pedazos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los secretos de 30 años, la lista de nombres, la prueba para destruir a la orden. Todo se había convertido en polvo de plástico. Voronov miró los restos del USB en el suelo, con los ojos inyectados en sangre. Su cara se torció en una mueca de locura pura. Lo has arruinado todo, gritó él. Era mi seguro de vida, era mi legado. No, dijo Alejandro, jadeando y apoyándose en la pared. Era tu cadena. Voronov intentó llegar a su arma, pero Ramírez fue más rápido. Un disparo limpio en el pecho derribó al conde para siempre. Se desplomó sobre el concreto frío del garaje. Un hombre viejo y roto, que había muerto persiguiendo fantasmas del pasado. Los hombres restantes, al ver a su líder caer y el tesoro destruido, soltaron sus armas y se rindieron. Alejandro cayó hacia atrás, sentándose en el suelo frío. El dolor en su hombro era insoportable y la pérdida de sangre le estaba nublando la visión. Sintió una mano suave sobre su mejilla. Abrió los ojos. Sofía había logrado salir de la silla de ruedas y se arrastraba hasta él. Tenía lágrimas en los ojos. Eres un idiota, susurró ella, intentando detener la sangre de su hombro con sus manos. ¿Por qué te pusiste delante? Yo podía. No podías, dijo él con una sonrisa débil. Eres la hermana pequeña. Es mi trabajo. Ramírez se acercó a ellos, mirando a los dos jóvenes rota y sangrando en el suelo, y al cuerpo del conde cerca. Tenemos que irnos, dijo Ramírez. La policía suiza llegará en minutos. Y las explicaciones serán complicadas. ¿A dónde podemos ir?, preguntó Sofía. Todo se ha ido. El dinero, la prueba. No todo, dijo Ramírez, ayudando a Alejandro a levantarse. La casa de seguro no era la única propiedad de tu padre. Hay una isla, pequeña, sin nombre en los mapas. Un lugar donde el silencio es real y pacífico. Un lugar para empezar de nuevo. Alejandro miró a Sofía. Ella lo miró de vuelta. No había dinero, no había imperio, no había venganza. Solo tenían el uno al otro y la libertad que habían comprado con sangre. Suena bien, dijo Alejandro. Vamos a casa. Salió el sol sobre los Alpes suizos, iluminando el caos del garaje. Una ambulancia sonaba a lo lejos, pero por primera vez en sus vidas, el futuro no era una sombra. Era una página en blanco. ¿Podrán Alejandro y Sofía sanar sus heridas y encontrar la paz en la isla?
o los ecos del pasado seguirán persiguiéndolos incluso en el paraíso? 6 meses después, el sol del Caribe bañaba una playa de arena blanca y fina que parecía harina de trigo. No había hoteles, ni turistas, ni lujosos rascacielos. Solo palmeras inclinadas por el viento suave y el rumor eterno de las olas rompiendo contra el arrecife de coral en el centro de la pequeña isla privada. Una casa de madera y techo de paja se alzaba sobre una colina abierta a la brisa. Era modesta, elegante y silenciosa. Alejandro Solís estaba sentado en el porche, en una silla mecedora. Llevaba una camisa de lino abierta y pantalones cortos. Una cicatriz cruzaba su hombro izquierdo, un recordatorio permanente de la bala que había tomado por su hermana en el garaje de su hija. Leía un libro antiguo, pero su atención no estaba en las palabras. Estaba en la mujer que caminaba por la playa. Elena Sofía caminaba con dificultad usando un bastón, pero cada paso era más firme que el anterior. El proceso de recuperación había sido lento y doloroso, pero la vida volvía a sus piernas. Llevaba un vestido ligero de flores y el pelo crecido y suelto, ondeando con el viento. Se detuvo y miró hacia el porche, levantando la mano para saludar. Alejandro sonrió y cerró el libro. La sonrisa ya no era la de un magnate acosado por la prensa y los enemigos. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado lo que realmente buscaba. Elena subió por la escalera de madera hacia la casa. Su paso era un poco torpe, pero había una gracia nueva en ella, una fuerza que venía de haber sobrevivido al infierno. Ramírez se fue, dijo ella al llegar, acercándose a él. El barco lo dejará en tierra firme, en Costa Rica. Dijo que ha pasado demasiado tiempo, sirviendo a fantasmas, y que quiere disfrutar de su jubilación pescando. Su lo merecen, dijo Alejandro. Si nosotros, ambos estaríamos muertos en esa montaña o en ese garaje. Elena se sentó en la silla junto a él. Había una jarra de limonada fresca en la mesa. Se sirvió un vaso y bebió largamente, disfrutando del frescor. ¿Aún lo extrañas?, preguntó ella suavemente. ¿El dinero? ¿La ciudad? ¿El poder? Alejandro miró hacia el horizonte, donde el cielo se fundía con el mar en un azul infinito. Al principio, Sid admitió. Me despertaba buscando mi móvil, esperando correos de la bolsa, órdenes de construcción. Me sentía irrelevante, pequeño. Pero luego me daba cuenta de que, aquí, el silencio no es un vacío. Es paz. No tengo que mirar por encima del hombro. No tengo que buscar a mi madre en cada rostro que pasa. ¿Sabes?, dijo Elena, mirando su propia mano, la mano que casi pierde. Mi madre me escribió una carta antes de desaparecer. Ramírez me la dio después del incidente en el hospital. Me la guardé todo este tiempo con miedo de leerla. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo. El papel estaba amarillento por el agua salada y el tiempo. ¿Quieres que la leamos juntos?, preguntó Alejandro. De Elena sintió con la cabeza, con los ojos brillantes de emoción. Alejandro tomó la carta y desarrolló el papel con cuidado. La letra de doña Elena era elegante y temblorosa. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que el mundo ha sido cruel y generoso a la vez. Cruel porque tuviste que vivir en las sombras y generoso porque sobreviviste para ver la luz. A Alejandro, mi hijo, le pido perdón. Le pedí que te protegiera, no sabiendo que tú serías la que lo salvaría a él. La verdadera fortuna de la familia Solís nunca fue el dinero ni los diamantes. Era la sangre que corre por nuestras venas, la sangre que unió a mi marido y a la tuya, y que ahora une a ustedes. No busquen venganza en el pasado, busquen el futuro. Los amo, más de lo que las palabras pueden decir. Alejandro dobló la carta lentamente. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, era de cierre. La culpa que había cargado durante años, el rencor hacia su madre, la confusión sobre su padre. Todo se disolvió en la brisa del mar. Supongo que ganamos, dijo Elena, secándose una lágrima. Sobrevivimos. Sí, dijo Alejandro, tomando su mano. Y ahora podemos vivir. Elena lo miró a los ojos. En ese momento, bajo la luz dorada del atardecer caribeño, la etiqueta de hermanos se sintió pequeña para contener lo que sentían. No eran solo familia, eran supervivientes. Eran dos mitades de un mismo corazón roto que finalmente se había curado. Se inclinaron el uno hacia el otro. El beso fue suave, sabroso, prometiendo no pasión fugaz, sino una compañía duradera. Un amor nacido de la ceniza y la sangre. El sol comenzó a descender, tiñendo el mar de naranja y púrpura. En la distancia, el barco de Ramírez era una pequeña mancha blanca en el horizonte, llevándose los últimos ecos del pasado hacia la civilización. En la isla, solo quedaban ellos. El sonido de las olas, y el silencio, un silencio que ya no estaba vacío.